Ya hace muchísimos años que aprendí un principio. Los nunca, los siempre, los jamás le pertenecen solamente a Dios, porque Él es el único que incluso sabe el futuro. Él es absoluto. Sin embargo, en nuestros países con frecuencia escuchamos refranes como gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Si Él es infiel, lo será para siempre. El hombre no cambia. Árbol que nace torcido, su rama nunca endereza. Pero esto no es verdad, porque incluso cuando se ven estos cambios, entonces se dice, pero qué milagro. Ay, que estoy sorprendido, y es algo que te sorprende porque jamás pensaste que fuese a ser posible. Lo que sucede es de que los milagros le pertenecen únicamente al Señor. Y durante esta semana comprenderemos realmente cuál es el milagro de todos los tiempos, razón por la cual la lección de escuela sabática se titula Milagros alrededor del lago. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. En esta oportunidad, nuestra reflexión estará introducida por dos versos. El primero se encuentra en el capítulo 1 de Hechos y en el verso 8. Y la palabra de Dios dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. El segundo verso es el que se encuentra en el capítulo 2 de Hechos siempre, solo que en el verso 11. Y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En esta oportunidad he decidido tomar un resumen de la semana dividido en tres conceptos. El primero de ellos le titularemos La necesidad de conocerle. Y regresamos para esto al capítulo 4 de Marcos, que es el libro que nos está ocupando en este trimestre, pero en los versos finales que nos hicieron falta a partir de la semana pasada. Así que acompáñenme por favor a buscar en el Nuevo Testamento el libro de Marcos. Marcos capítulo 4, últimos versos, iniciando por el verso 35. Marcos capítulo 4, verso 35, estoy a punto de llegar. Y dice la palabra de Dios en Marcos 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Un poco de contexto, hagamos memoria. Lo que sucedió es de que durante todo ese día, ustedes recordarán, la semana pasada lo estábamos estudiando, Jesús se sube a la barca porque había una gran multitud. Durante todo ese día estuvo predicando, atendiendo a los enfermos, a aquellos que buscaban suplir una necesidad. ¡Qué día tan largo! Entonces, ya un poco extenuado, les dice a los discípulos, ya entrando la noche, vámonos un poco más adentro. Y la circunstancia que se describe desde el verso 35 hasta el verso 41 de Marcos capítulo 4 es que el Señor, exhausto, se quedó dormido. Y de pronto entonces inicia una tormenta. Pero parece que era algo bastante fuerte, a punto de zozobrar. Entonces los discípulos, muy preocupados, llegan donde el Señor en el verso 38 y le dicen, y le despertaron, y le dicen, maestro, ¿pero qué no tienes preocupación, cuidado de que podemos perecer? Ya sabemos, el Señor se levantó, hizo que se calmara el viento, la tormenta, la naturaleza le obedeció, pero la verdadera conversación inicia en el versículo 40. Y les dijo, ¿pero por qué están así? Vamos, ¿no se han dado cuenta? Hemos pasado todo el día. Ustedes han visto, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos escuchan, el que viene agobiado en el alma se va lleno de paz y con nuevos deseos de salir adelante. Las maravillas que Dios ha hecho durante todo este día, ustedes están presentes, ya se les olvidó. ¿Dónde está su fe? ¿Qué pasó? Haz memoria. Parece que algunas veces
en medio de la angustia, nos sentimos acorralados y nos hemos olvidado de cuán grandes cosas Él ya ha hecho por nosotros en el pasado. Parece que es la misma circunstancia. Y la respuesta de los discípulos no se hace esperar y está en el verso 41. Y esa respuesta de ¿cómo es que no tienen ustedes fe a pesar de todo? Y entonces temieron con gran temor, y aquí viene la respuesta. ¿Y este quién es? Y aún el viento y el mar le obedecen. El punto no es quién es el que logra hacer esto. No, ¿quién es Él esencialmente? Básicamente, apreciados amigos y hermanos, los discípulos no han logrado todavía medir la dimensión de enfrente de quién están, de quién han decidido seguir, de quién están dispuestos a aprender, a tomar conocimiento. No han logrado medir la dimensión de quién es Jesús. Y pareciera que igualmente nosotros en medio de esa angustia todavía no creemos cuán real puede ser el Señor. Y esto se debe a una falta de relación íntima con Dios. Así que es necesario que esta relación crezca. Es necesario que nosotros le conozcamos. Es necesario tener una mayor intimidad. Así que cuando dudes y te angusties, pregúntate, ¿conoces al Señor? ¿Has hecho memoria? Cuanto más le conocemos, menos dudas habrán en nuestro corazón y más seguridad tendremos de que todo estará bien. Siguiente punto, el testimonio. El siguiente punto de este resumen es lo he titulado Testimonio y surge a partir de Marcos capítulo 5, ya en el siguiente capítulo. La palabra de Dios dice en el verso 2, vinieron y llegaron a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. No solamente se era considerado inmundo por el espíritu que habitaba en él, sino que incluso por el lugar en donde habitaba, que habitaba entre los sepulcros. Dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y aquí me detengo un instante. Hay algunos refranes que también dicen, de rodillas ante Dios, de pie ante los hombres. El hecho de arrodillarnos no solamente es un acto de adoración, pero recordemos que la palabra adoración viene de adorar y de orar, de oratoria. Es aquel que clama buscando que se le supla una necesidad. Pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es de tener paz en el corazón. En otras palabras, de tener a Jesús en el corazón, de poder vivir para siempre. Y el único que puede suplir esa necesidad es aquel que es la fuente de vida eterna. Esa es la razón por la cual, etimológicamente hablando, al único que se le puede dar adoración es aquel al que se le reconoce como Dios, la fuente de vida, no a un blasfemo. Así que es interesante el hecho de que este endemoniado acude a Jesús y se le arrodilla. Ahora bien, la palabra de Dios dice en el siguiente verso, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y se escucha entonces la voz de los espíritus que salen a través de él. Los que están rodeando, los que están mirando, lo que es humanamente perceptible es aquello que hasta el fin es audible por nosotros. ¿Cuál? La voz de los endemoniados. Pero apreciados amigos y hermanos, bendito y alabado sea el Señor. El Señor ya había escuchado antes a la voz de esta alma angustiada. Eso que no se dijo con palabras, eso que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón. Él supo escuchar el clamor que en silencio venía de parte del endemoniado, diciéndole, Señor, sácame los espíritus que yo tengo aquí, métete tú en mi lugar, dame paz, haz algo. Estas dos palabras de la frase, haz algo, es realmente fuerte. Generalmente hay muchas personas que están acostumbradas a que todo lo resuelven por sí mismos hasta que llega un día, un terrible día en el cual se dan cuenta que no tienen la capacidad de hacer algo. Generalmente cuando ven en agonía a su ser querido y éste le clama y le pide que haga algo,
y se siente atado de las manos porque por primera vez se encuentra que no es suficiente. Y entonces acude a aquel que de pronto puede hacer algo. Pregunto, ¿esto es fe? ¿Una angustiosa necesidad? Volvamos un poco al ejemplo del paralítico. Algunos dicen, ¿qué fue la que movió a estos amigos del paralítico para que pudieran sanar? A ver, un momento, de pronto ya estaban resignados a que él no iba a caminar, como lo decíamos la semana pasada. Pero era tan angustiosa la agonía de este individuo que le bajan del techo, porque lo único que realmente él quiere es a ver si de pronto el que sale de Nazaret puede hacer algo que logre satisfacer la mayor necesidad que tengo, y es la de morir en paz, la de tener paz. Y el Señor de nuevo vuelve a escucharlo y vuelve a ver lo que los otros no están viendo, los que le están rodeando no están viendo, los que están rodeando están viendo a alguien que no puede caminar y que quisiera caminar, tal vez de pronto. Pero el Señor ve más adentro, va mucho más profundo, y Él ve que más que caminar, lo que este individuo quería era tenerlo a Él en el corazón, tener paz en el corazón, estar de nuevo en una relación íntima con Dios. Razón por la cual el Señor en primer lugar satisface esa necesidad. Es que la salud viene de adentro hacia afuera, no al revés. ¿No es acaso entonces la misma voz que escucha el Salvador, pero que no es audible, no es presente para nosotros, porque nuestros ojos son obtusos, no logran ver hasta adentro, en el caso de Leví? Una gran necesidad interior, esa necesidad que logró el Señor percibir. De pronto, todos los que le rodeaban solo miraban a un embustero, a un ladrón. Pero el Señor vio a alguien angustiado, con una profunda necesidad, y cuando le ofrece la oportunidad de poderle satisfacer esa necesidad, la aprovecha de inmediato, la toma y como consecuencia establece una relación íntima con Él. Nota curiosa que quizás también debimos de haber considerado la semana pasada: cena con el Señor, todos aquellos que están necesitados, pero hay un grupo de individuos, en este caso son designados los fariseos, estos que sienten que realmente ellos no están cenando con el Señor porque no sienten necesidad de Él, porque están satisfechos así como están, porque están bien. La misma experiencia que tuvo Pablo con la iglesia de Corinto. Si Pablo llegaba, bueno; si no llegaba, está bien. Total, nosotros estamos bien. ¿Cuántas congregaciones hoy en día de pronto están en la misma circunstancia? Lo tienen todos satisfechos por sus propios medios, pero no se dan cuenta de cuán profunda es la necesidad de una experiencia viva de tener a Jesús en el corazón. Hay una necesidad de conocerle, y dice la palabra de Dios. Bueno, analicemos un poquito más a profundo la experiencia del inmundo. Estamos en el capítulo 5. El inmundo cayó de rodillas y nos encontramos con que el milagro que viene de Dios realmente es una experiencia personal, es algo íntimo, es algo solamente entre Él y yo. No es cuando ves un cambio, son frutos únicamente consecuencia de aquello que ya realizó Jesús dentro de ti, dentro de mí. Pero el milagro ya fue efectuado. Hay un gran contraste entonces. Los que están mirando, porque decíamos la semana pasada, cuando tú te distraes por ver a los demás, por verte a ti mismo, dejas de ver a lo más importante, que es al Señor. Y ese es el afán de un espíritu que no es correcto. Pon tu vista en las cosas del cielo. Apreciados amigos y hermanos, vayamos ahora a cuál es realmente el valor que deberíamos de darle al alma. Esa que no le dieron todos aquellos, los que estaban alrededor del inmundo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios en el verso 17 del capítulo 5, comenzaron a rogarle al Señor que se fuera de sus contornos. No miraron realmente el milagro de una transformación del corazón, de la llenura que hubo en la vida, el cambio de Jesús en el endemoniado. Que si lo hubiesen visto, lejos de decirle al Señor que se fuera, le hubiesen dicho: no, quédate, porque así también tú te metes dentro de mí.
así tú también sacas el espíritu que yo tengo y te llenas y me llenas de tu espíritu. No estaban conscientes de la necesidad. ¿Cuánto vale un alma? Y para esto tengo un texto que he escogido para compartir con ustedes, de libros extraordinarios e inspirados. Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Un alma salvada para vivir durante todas las edades de la eternidad, para alabar a Dios y al Cordero, es de más valor que millones en cualquier moneda. Las riquezas se hunden en la insignificancia cuando se las compara con el valor de las almas por las cuales Cristo murió. Si queremos conocer el valor de un alma humana, debemos mirar con fe viva a la cruz y así comenzar a estudiar cuál será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. El tomo 4 de Testimonios Selectos refiere lo siguiente: un alma es de más valor para el cielo que todo un mundo de propiedades, casas, tierras y dinero. Debiéramos emplear nuestros recursos hasta lo sumo para la conversión de un alma. Con mucho respeto, con mucho cariño, evangelistas, todos aquellos ministros, iglesias que están juntas, que están organizando una campaña de evangelismo. Apreciados amigos y hermanos, el éxito de una campaña no se cuantifica en dinero invertido. Nunca será gastado. Nunca anunciar a Jesús como la opción de salvación será un gasto. No importa si hay almas que aceptaron establecer esa relación íntima con el Señor. Cualquier cantidad de dinero, cualquier cantidad de esfuerzos y de recursos siempre será poco a cambio de un alma que haya llegado a los pies del Salvador. Jamás se considere entonces tanto que se ha gastado para que solamente haya de cosecha cierta cantidad de personas. El valor de un alma es incalculable y por la eternidad todavía no conoceremos cuánto vale un alma por la cual el Señor estuvo dispuesto a venir y sufrir y morir en la cruz del Calvario. Vayamos entonces al siguiente punto. En el verso 19, la palabra de Dios del capítulo 5 siempre de Marcos, la palabra de Dios dice que Jesús le dice entonces al que había sido endemoniado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Tome nota. Son desalojados los espíritus del demonio. En su lugar entra el único espíritu que realmente cabe perfectamente en nuestro corazón, el Espíritu del Señor. Establece una relación íntima con el Salvador y entonces, como consecuencia, ve y cuéntale a otros cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Eso es exactamente lo que nos lleva a los primeros 2 versículos que fueron la introducción de nuestra reflexión en esta oportunidad. Llenos del Espíritu Santo, capítulo 1, verso 8 de Hechos. Ahora entonces, capítulo 2, verso 11 de Hechos, ve y cuenta las maravillas de Jehová. La única razón de ser del Espíritu Santo inundando mi corazón es para contar a otros las maravillas de Jehová. Y el resultado de tener el Espíritu Santo dentro de mí es nada menos que como consecuencia de haber establecido de nuevo una relación íntima con el Señor, que ya no vivo yo, que vive Jesús en mi lugar. Ahora bien, este acto de ir y de contar las cosas, aclaremos un punto, porque parece como, sí, la cizaña y el trigo son tan parecidas, ¿verdad? Y el chisme puede ser tan parecido al acto de ser un testigo, de dar testimonio. Etimológicamente, el vocablo chisme es una rajada, es una destrucción, es una división, es algo que causa una separación, que causa daño. Es despreciable, es una noticia falsa. En cambio, el testimonio, desde el punto de vista de los griegos, se dice que era la tercera persona en medio de dos que decía cuál era la verdad, qué era lo que había sucedido, al extremo que incluso con sus manos, tomando los testículos, decía: pongo entonces mi masculinidad, la pongo a riesgo para poder decir que lo que voy a continuación compartir
es exactamente la verdad. Incluso viene también de la raíz testa cabeza, que está dispuesto a dar su cabeza por aquello que va a decir que es verdad. Y esto siempre llevaba la edificación de encontrar la verdad, de darle a cada quien lo que le correspondía. Por lo tanto, atención, el decir la verdad nace de la gratitud que busca un bien común. Pablo en 1 Corintios, nuevamente, y este texto sí, por favor, acompáñame a buscarlo. Ya lo hemos conversado en algún momento, pero es importante que lo analicemos de nuevo. La experiencia de Pablo en la iglesia de 1 Corintios, en el capítulo 2 y el verso 1. He venido, hermanos, a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Tome nota, Pablo está diciendo, mire, he venido aquí exclusivamente para hablarles acerca de las maravillas de Jehová. No he venido con excelencia de palabras porque simplemente te he venido a decir lo que Él está haciendo dentro de mi vida. Una experiencia personal. Por lo tanto, verso 2, importantísimo. No nos propongamos saber nada entre nosotros que no sea otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que estás escuchando? Si lo que estás escuchando, si el mensaje que te llegan a compartir, si lo que estás escuchando, si la persona que está conversando contigo te lleva un mensaje que causa la división, que está hablando de otra persona, que no es Jesús el tema de conversación, aléjate. Eso es un chisme. Y eso causará división. El tema único de conversación dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, dentro de aquellos que ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar, es única y exclusivamente contar las maravillas de Jehová. Cuán grandes cosas el Señor está haciendo por mí, porque entre más fresco tenemos constantemente el estar diciendo a otros lo que el Señor está haciendo por mí, nuestra fe en Él se incrementa a tal extremo que no llegamos entonces al punto de los discípulos de comenzar a dudar, de comenzarnos a desesperar, de entrar en angustia en medio de la tribulación y de preguntarnos finalmente, bueno, ¿y este quién es? Yo no le conozco. Vamos, al establecer una relación íntima con el Señor, al conocerle, al andar como Él anduvo, al andar detrás de sus pasos, al estar conversando constantemente de Él, al estarlo compartiendo todo el tiempo al Señor, entonces alimentamos y no permitimos que llegue al olvido lo que Él constantemente hace por nosotros. Esa es la razón por la cual nuestra relación con el Señor debe ser de forma continua. ¿Qué estás escuchando? Tercer punto en el cual hemos resumido el estudio de esta semana se basa en el valor de un alma, decíamos. Y para eso vamos entonces siempre dentro del capítulo 5 de Marcos. ¡Qué experiencia más extraordinaria! Marcos capítulo 5, y me refiero específicamente a dos casos que van paralelos. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 5, la experiencia de Jairo. Estoy a partir del verso 21 en adelante. Jairo llega angustiado con el Señor y le dice, oye, quiero hablar con el Señor. Y el Señor le dice, sí, espérate un momento. Pero Jairo está angustiado, está desesperado. La niña que tiene 12 años, su hija, se le está muriendo, está agonizando. Él necesita él también cree que él quizás puede hacer algo. Seguramente ya agotó todos los esfuerzos a través de los médicos, no han podido hacer nada. Pero paralelamente hay una mujer que tiene una hemorragia también de 12 años. En otras palabras, esta mujer se enferma, yo diría que de un cáncer cervicouterino, lo hemos comentado alguna vez, y se enferma precisamente en la misma cantidad de tiempo de la niña de Jairo nació. La mujer se acerca, escucha hablar de Jesús, dice la palabra de Dios que ella iba cada día de mal en peor, se había gastado todo su dinero, todos sus recursos, había ido con los médicos, nadie la podía curar. Pero aparte de eso, su condición la hacía que en la costumbre judaica se le considerara inmunda. En 12 años, esta mujer no sabía lo que era un abrazo, un beso, que alguien le diera una palmada, tocar la mano. Se sentía extraordinaria y terriblemente sola. Es así, exactamente como nos sentimos constantemente cuando queremos llenar con cosas el vacío que hay en el corazón. Y parece que no nos damos cuenta que ese vacío solo se llena con Jesús. Pero la mujer
logra ver entonces, al igual que Leví, al igual que el paralítico, al igual que el inmundo de Gadara, logra ver en Jesús un foco de luz. Al final del túnel, la posibilidad de por lo menos, si no me va a curar mi cuerpo, estoy resignado, pero por lo menos que me ponga paz en el corazón. Y se acerca con él. Y le toca el borde de su manto. Y aquí hay un texto que para mí es valiosísimo y que yo quisiera compartirlo con ustedes, y es el que se encuentra en el verso 32. La mujer, bueno, yo no imagino a esta mujer corriendo hacia él. Estaba anímica, no tenía fuerzas. Es más, el último hálito de energía lo utilizó para arrastrarse y llegar a Jesús. Hubiese querido abrazarlo, pero apenas si su mano se alzó para poder tocar el borde de su manto. Así llegamos a Jesús. Así nos ha colocado el mundo, engañándonos de que todo lo tenemos bien. En verdad llegamos arrastrados, polvorientos, sangrientos, sanguinolientos, desgreñados. Y dice el verso 32, y entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella, pero él miraba, verso 32, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Esta palabra, la palabra mirar, es el mismo vocablo que se utiliza, la misma raíz etimológica de milagro. Es ir adentro, hacia el fondo. Yo digo, bendito, alabado sea el nombre de Dios por el verso 32, porque el Señor no te va a dejar, el Señor va a buscarte. Él estaba dispuesto a encontrar a la mujer con que te había tenido hemorragia, no importa dónde estuviera, en medio de aquella multitud, como si fuera la aguja en un pajar, Él la iba a encontrar, porque Él estaba deseoso de poder suplir la necesidad más grande que esta mujer tenía, que era la de tenerlo a Él en el corazón, de que el único espíritu que inundara su vida fuera el espíritu de Él, de vivir Él dentro de ella. Lo demás vendría por añadidura. Esa es la promesa a la cual nos aferramos, aquellos que nos han precedido y que ahora descansan. Él mirará la tumba de los redimidos, llegará y los sacará, no importa en dónde estén. Él te encontrará a ti, no importa en dónde te encuentres. Él te va y te buscará si tú estás dispuesto y has reconocido, al igual que Leví, que tienes la necesidad de ser llenado por Él. La misma necesidad que reconoció el endemoniado de Gadara, la misma necesidad que llevó a hacer ir más allá al paralítico para que lo descendieran a sus pies. Esa angustiosa necesidad de la mujer con hemorragia es la misma necesidad que experimentó Jacob aquella noche, en la cual no estuvo dispuesto a soltar al Salvador hasta estar seguro que Él se quedara dentro, llenando su corazón. Esa es la angustia de Jacob, no la de curar un cuerpo, la de vivir para siempre, la de volver a ser reconocido como hijo de Dios. Vamos, muévete entonces de acuerdo a una necesidad, aceptemos nuestra condición y comprendamos que solamente Jesús puede hacer en nosotros el cambio transformador que sorprenderá a todo el mundo, porque nos verá, contra todo pronóstico, salvos por la eternidad. Así que ahora veamos rápidamente qué es lo que sucede con la hija de Jairo. Le resuelve la situación a la mujer llega pidiendo no sanidad, sino que salvación. El Señor le da la salvación, por añadidura viene la sanidad. Es que entendamos, la salud del cuerpo es algo trivial para el Señor. Lo que realmente importa es la salud del alma, insisto, de acuerdo a la luz de Mateo capítulo 10, verso 28. Y ahora Jairo. Y entonces encontramos de que el Señor finalmente le dice a Jairo, bueno, pues está bien, pues ya para qué, si la niña se murió. Te tardaste mucho con la anciana esta. Te había vivido, la mía estaba apenas empezando a vivir. Vamos, te equivocaste, Jesús. Los paramédicos hubiesen atendido primero a la niña antes que a la anciana. Vamos, no hay nada imposible. Y otra vez, la misma experiencia de cuando estaban en el bote en medio de la tormenta. Señor se queda perplejo y pregunta en el verso 39, ¿pero por qué están tan alborotados y están llorando? Quizá Pedro le haber dicho, ay, vamos, Señor, ¿qué pasó? Mira, no lo digas en voz alta. Pero es que lo que pasa es que la niña se murió.
Vamos, que no está muerta, que está dormida. Y se burlaban de él. ¿Quiénes se les ocurre a ustedes que podrían haberse burlado de él? Aquellos que no tienen puesta su mirada en el Señor, sino que tienen puesta la mirada en cualquier otra persona, menos en quien debe de fijar su vista. Y él los echó fuera a todos. El verbo que se utiliza en griego acá es exactamente el mismo verbo que utilizó el Señor para poder echar a los mercaderes del templo. No les dijo, disculpen, me da mucha pena, ¿será posible que ustedes puedan? No, sino que con fuerza, con energía, con indignación, con el poder de un espíritu que viene a decir de una vez por todas, vamos, basta, no es posible que ustedes a pesar de todo todavía se les olvida, vamos, tienen memoria de corto plazo. ¿Dónde está su fe? Salgan fuera. Y todos se fueron murmurando seguramente. Se dice, maestro, pero mira, pero salió. Qué conversación aquella entre Jesús y la niña. Quizás podríamos imaginar el diálogo siguiente. Ay, vamos, perdona, mija, disculpa que te tenga que despertar, pero es que no saben que tú estás mejor que ellos, que estás más viva que ellos. Vamos, levántate para la honra y gloria de Dios. La pregunta es, ¿quién estaba más grave? ¿La anciana de la hemorragia o la niña? Atención, lo hemos dicho ya en más de alguna oportunidad, una vez más, es válido para este estudio. A la niña se le moría el cuerpo. Pues qué gran cosa. Pero a la mujer se le moría el alma. Gran cosa. ¿Notas la diferencia? He tratado de hacerlo lo mejor posible. El cuerpo no tiene importancia. Este va a resucitar. Pero a la mujer se le moría el alma. El Señor atendió realmente a quien tenía mayor necesidad, al más urgente, al que se le moría el alma, al que podía desprenderlo a Él de manera eterna. El cuerpo se levanta, un soplo, va de regreso, se reconstruye. Es nada para el Señor. Así que el Señor gira alrededor de nuestra salvación y nosotros solo tenemos como centro para nuestra salvación a Jesús mismo. Es una relación tan estrecha, tan íntima, en la cual prácticamente desaparece uno para que se quede solamente Él, una sola carne, dice el principio de ese matrimonio. La pregunta entonces que surge es, ¿qué es un milagro? La etimología viene del vocablo mirare, también de ahí viene mirar, admirar, una maravilla, algo que desde nuestro punto de vista corto no tiene explicación y por eso que requiere fe, pero la fuente únicamente de los milagros que llevan enorme bendición y transformación son la del Señor. Así que el milagro no está en hacer que el paralítico camine, el milagro no está en hacer que los ciegos vean, el milagro no está en hacer que Leví sea reconocido, deje de ser un ladrón. El milagro no está en que el endemoniado deje de estar siendo atormentado por los demonios. El milagro no está en quitarle la enfermedad de la hemorragia a la mujer, en resucitar a la niña de Jairo. No, apreciados amigos y hermanos, el milagro de todos los tiempos, que a través de todas las edades, que desde el Edén hasta el último día de este mundo, mientras el Señor no ha venido, se estará realizando, es el milagro que en silencio se realiza en nuestro corazón cuando somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, para la gloria de Dios, dejando de vivir nosotros, viviendo Jesús en nuestro lugar. Quizás tú no lo ves, quizás todavía tú me juzgas de como yo era en el pasado, pero aquel que está lleno del poder del Espíritu de Dios tiene en su fruto el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, cosas propias que son consecuencia de que Jesús está viviendo en mí. La transformación física, la mejoría de una salud, no es nada menos que una consecuencia del verdadero prodigio, del verdadero milagro. Y ese milagro puede realizarse en tu vida ahora mismo, en este instante. No importa que tengas años de saber de Él, necesitamos conocerlo. Necesitamos establecer esa relación íntima. Y únicamente
estableciendo esa relación, conociéndole, únicamente permitiendo que ese milagro se realice en nuestra vida, es que entonces encontraremos cabida allá en el cielo. De regreso a casa, a ocupar el lugar que le corresponde únicamente a aquellos que han establecido una relación íntima con el Señor. Jesús en mí, el milagro de todos los tiempos.